NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de Geopolítica. Hoy es miércoles, estamos a 17 del mes de octubre. Comenzamos aquí a esta hora para ver todo lo que ha ocurrido en estos 55 minutos que vamos a compartir con ustedes. Viendo todo lo que ha ocurrido en el mundo en las últimas horas. Muchas informaciones como todos los días, un mundo muy agitado, con gente muy loca al mando de los países. Está el loco Ñango manejando los países. Este mundo se va a joder más temprano que tarde, lo pueden asegurar. Y recordamos que además estamos en el tiempo, ¿cómo se llama? Tiempo real. En tiempo real, en Samantha Radio Online, que repetimos ese audio a las 11 de la noche. Pues bien, entonces, hoy decidieron los honorables sindicalistas o empresarios de transporte dejar tranquilo a la capital de la República. Vamos a ver más adelante qué ocurrió con lo que estaba programado para el día de hoy. Pero de inmediato vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo. Entrando aquí al canal había una ligera... una chipita, decimos en el campo, que no servían para mojar, pero sí para provocar gripe y para ensuciar los vehículos. La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó para este miércoles aguaceros en algunas localidades por la combinación de una vaguada, la humedad rezagada por la onda tropical y los efectos locales. Para las próximas 24 horas, se pronostica una disminución de la lluvia en gran parte del país debido a la influencia de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la troposfera, generando insuficiente contenido de humedad sobre el territorio nacional, excepto en algunas provincias de las regiones sureste y noreste, donde en horas de la mañana, de mañana jueves, y un poco también en la tarde, se incrementará la nubosidad y ocurrirían algunos aguaceros con tronadas. Para las próximas 48 horas, las condiciones meteorológicas estarán completamente dominadas por la circulación anticiclónica, generando un ambiente de pocas lluvias en la mayoría de las poblaciones de nuestro territorio. En otras palabras, parece que no va a llover. Parece. Bueno, decía que la capital de la República estaba hoy amaneció muy, vamos a decir que muy inquieta por el anuncio que habían hecho algunos sindicatos, o particularmente el FENATRANO, que no es un sindicato, sino una empresa, vamos a reiterarlo, de que iba a hacer primero lo primero. Estuvo muy activa la información, la versión no confirmada, no oficial, las especulaciones de que en el día de hoy iba a haber una paralización de transporte. Pero luego, estos honorables ciudadanos dijeron que no, que lo que iba a haber era una marcha hacia el Ministerio de Industria y Comercio, que ahora está funcionando en la avenida 27 de febrero entre las avenidas Doctor de Filló y Winston Churchill. Y entonces todo ese tramo iba a estar muy agitado porque se iba a hacer una marcha a las 9 de la mañana. Sin embargo, anoche la
la dirigencia de ese gremio de empresas, más bien entonces los accionistas, porque son empresas, decidieron suspender la marcha que estaba programada. Era hacia el Ministerio de Industria y Comercio, para presionar, entregar un documento y hacer las reclamaciones de que se produzca una reducción de los precios de los combustibles. Hay que reiterar que una marcha, no importa el tamaño, no importa la motivación, una marcha es un evento que está protegido por la Constitución de la República, en tanto y en cuanto no altere el orden público, no provoque trastornos a los demás ciudadanos, se respete todo lo que se plantea alrededor de una movilización o de una protesta garantizada, protegida por la Constitución de la República. Por lo tanto, lo que estaba programado para hoy no era una cosa del otro mundo. Eso es un asunto sencillamente normal. Las autoridades, como medida preventiva, que es su deber, movilizaron hacia el Ministerio de Industria y Comercio cualquier cantidad de tropas, decenas de policías y algunos militares, para preservar de que por allí no hubiese alteración del orden público. Por fortuna, se dejó sin efecto la marcha. Se dejó sin efecto para hoy, pero lo más probable es que en cualquier momento de estos días, básicamente el lunes, porque es una acción de pura maldad, quizás el lunes aparezca la capital trastornada por una paralización, un paro sorpresa de estos que suelen hacer estos grupos, y le crean, como lo han creado, ya hay precedentes suficientemente elocuentes para saber el trastorno que provocan estos paros sorpresa con los trabajadores, los empleados, los estudiantes, etcétera, etcétera. En todo el sentido de la palabra, un trastorno generalizado por efecto de estas paralizaciones sorpresa. Las autoridades, más bien la Oficina Metropolitana de Servicio de Transporte, de Servicio de Autobuses, que es la ONSA, que es la empresa del Estado que está obligada a garantizar la movilidad de los ciudadanos, no ha podido demostrar, no ahora, en ningún momento cuando se han producido estos eventos sorpresivos, no ha podido demostrar capacidad de respuesta frente a esto. Es obvio que para el Estado la experiencia no sirve para nada. La experiencia es una parte fundamental en toda actividad, ya sea de gobierno, lo que sea, y de las personas. Entonces, si ya tiene experiencia de estos paros sorpresa, bueno, que son sorpresas, entonces no se puede estar a la mano con esos paros para responder. Bueno, vamos a comenzar por decir que si eso es así, ¿para qué diablo están los organismos de seguridad del Estado? ¿Para qué están los cientos de CALIES que tiene el Departamento Nacional de Investigaciones? Y el G2, el G4, lo que sea, el J2 de la Fuerza Armada. Oye, ninguno de esos organismos de inteligencia, entre comillas, sirve para nada. Lo primero, el DNI. Comencemos por el DNI. El DNI es una policía política.
el, la filosofía de estos organismos, de la CIA, la KGB, la Sûreté de Francia, todas las policías, todos los organismos de seguridad, tienen la categoría de policía política, porque sus actividades generalmente son de vigilancia de opositores, para garantizar la seguridad del Estado. Bueno, pero el DNI hace rato que dejó de ser una policía política, dejó de ser un organismo que se encarga de estas cosas. Hace un tiempo para acá, el DNI está convertido, ¿saben qué? En una agencia de persecución moral, de ver a qué restaurante fue fulano de tal, con quién andaba, a qué motel fue fulano o fulana. ¿A quién diablo le importan esas actividades particulares de la gente? Pero no están atendiendo sus cartones, haciendo inteligencia, por ejemplo, en esos barrios, haciendo inteligencia en todas estas organizaciones, porque lo que están es en el chisme bajo. Yo no sé si el almirante Sigfrido Pared habrá modificado un poco esa filosofía tan rastrera de estar vigilando con quién anda fulano o fulana, mientras descuidan cuestiones fundamentales de la verdadera seguridad del Estado. Y así, la inteligencia de las Fuerzas Armadas, los que están chismeándose entre ellos, que uno está aspirando al ministerio, que otro está aspirando a la jefatura del ejército, y así. En eso es que están. Pero descuidan cuestiones fundamentales, como es pasar información a la ONCE, por ejemplo, o a cualquier organismo que vaya a auxiliar a los empleados y trabajadores, funcionarios, ¿cómo se llama? Estudiantes, que se vayan a ver afectados un lunes bien temprano en la mañana, cuando salen a buscar un transporte y no lo encuentran. La ONCE no puede responder porque no ha habido inteligencia. Eso es muy sencillo. Y yo voy a dejar este comentario así, porque me voy incomodando, y como yo no puedo resolver nada, solamente hablar toda esta tontería que estoy hablando, pues yo lo voy a dejar ese largo, porque de verdad que uno se va incomodando y va pensando cosas, el cerebro va elaborando ideas, y uno tiene el freno en la lengua. Para eso hay un mecanismo de frenar, que usted no puede decir todo lo que piensa. Pero lo que yo estoy pensando ahora mismo es que mejor no lo voy a decir. Mejor no lo voy a decir. Bueno, vamos a ir a la pausa, no digo nada. Venimos ahora. Tú te ríes, Calimán. Vamos a la pausa y venimos ahora. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en geopolítica de este día. Bueno, un tiroteo se produjo en el Puerto Príncipe durante una ceremonia que encabezaba el presidente Jovenel Moïse, en la cual estaban conmemorando el 212 aniversario del asesinato del líder de la independencia haitiana, el general Jean-Jacques Dessalines. Según algunos medios, se produjeron unos disparos. La policía cubrió al presidente y demás dignatarios que estaban allí, demás funcionarios, pero hay un reporte de al menos 3 personas heridas. Esa información no está todavía completa,
se están recabando los datos. En el día de ayer también el jefe de la policía resultó herido en otra actividad. Haití se está descomponiendo, se está convulsionando muy aceleradamente. Y todo esto por las protestas que comenzaron el mes pasado, se produjeron el pasado mes, en septiembre o en agosto. Bueno, hace varias semanas, prácticamente una poblada que fue en agosto, dejó varios muertos, una destrucción importante en Puerto Príncipe y otras ciudades, protestando por el incremento de los precios de los combustibles. Y posteriormente siguió otra protesta reclamando investigaciones para que se clarifique qué se hizo con el dinero generado por prácticamente donaciones de combustibles a través de Petrocaribe, Venezuela, y que según la población haitiana y medios haitianos dicen que esos recursos fueron a parar a bolsillos particulares porque no se hicieron inversiones como estaba proyectado y como es el acuerdo con Venezuela. Ese dinero no se vio, se esfumó, fue a parar a bolsillos o a cuentas privadas. Entonces hay que ponerle mucha atención a Haití. Está muy deteriorada la situación de ese país. Y ya sabemos, cuando hay deterioro en Haití, la vocación natural de la gente que tiene que huir por las convulsiones o por persecuciones o lo que sea, es la República Dominicana. Es un ingrediente más que se suma al ya natural de miles de haitianos que cruzan para acá buscando mejores condiciones de vida. Eso ya ni siquiera es noticia, que ingresaron haitianos aquí, que fueron deportados 10 y que vinieron 100, eso no es noticia. Eso es un asunto tan cotidiano que dejó de despertar el interés de los medios de comunicación, a menos que sea cuando se producen apresamientos importantes, 10, 20 haitianos que son detenidos por las autoridades, pero que eso significa una pequeña fracción de la cantidad enorme de haitianos que llegan a la República Dominicana todos los días. Eso no tiene ya ninguna significación. Y las autoridades, bien, gracias, muchos anuncios de que se van a fortalecer la frontera, de que se van a establecer nuevas políticas, adoptar nuevas medidas para impedir el acceso masivo de haitianos, y eso, por lo que se ve, por la cantidad de ciudadanos del vecino país que uno ve y que conocen todas las actividades, evidentemente que esas medidas no están dando resultado, o el que están dando es muy mínimo en comparación con lo que se ve cotidianamente. Bueno, el día de ayer el Consejo Nacional de la Magistratura celebró una sesión en el Palacio Nacional. El vocero de ese órgano, el juez magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto, anunció que se va a iniciar la recepción a partir de mañana de los documentos de todos aquellos abogados que quieran ser evaluados para la Suprema Corte de Justicia, o más bien primero para el Tribunal Constitucional. Pues van a recibir esos documentos en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. Dijo Frank Soto que se va a publicar también mañana el cronograma para que los interesados presenten sus aspiraciones hasta el 2 de noviembre.
Entonces, el 9 de noviembre serán publicados los nombres de los aspirantes que han sido precalificados, o más bien, ya lo que fueron calificados, ya fueron lo que hayan sido depurados y ya estén siendo considerados para la elección. Cuando se produzca el proceso de elección, entonces ya los calificados serán los que van a tener la oportunidad de formar parte del Tribunal Constitucional, que va a ser el primer órgano que cuyos miembros se van a sustituir o ratificar los 4 que están para esa decisión. Un proceso que ya hay bastante experiencia de cuál ha sido el procedimiento. Eso va a terminar, bueno, en cuestión de cuando se publique el 9 de noviembre, vendrá entonces la sesión en la cual se van a escoger a esos magistrados. Bueno, una noticia internacional, y es que el mundo está realmente, como decimos en el campo, está con las manos en la cabeza. El caso de un periodista disidente de Arabia Saudita que fue desaparecido en el consulado saudí en Turquía. Pues, ese consulado fue en Ankara. Desapareció un hombre que entró al consulado como ciudadano saudí, entra a su consulado a resolver un problema de un documento. El hombre no salió más. Comenzó la especulación de que estaba desaparecido, que a lo mejor la seguridad del reino saudí lo había detenido. Ellos comenzaron a negarlo. Finalmente tuvieron que admitir que había estado en su poder y que falleció en un interrogatorio en el consulado. Las autoridades turcas han determinado qué fue lo que pasó. Ese hombre vino de Arabia Saudita a Turquía, un cirujano. Llegó al consulado, hizo el trabajo que fue descuartizar a ese hombre. Lo asesinaron, lo descuartizaron y, según las informaciones, lo disolvieron en un ácido. Actuaron como cualquier psicópata de esos que vemos en películas, que no solamente en películas que se ve, sino que son asuntos reales, de esos documentales que se presentan en Discovery Channel o el canal más especializado en estas cuestiones policíacas, que se llama Investigation Discovery, donde vemos cómo una persona es descuartizada, la meten en ácido o sencillamente desaparecen los fragmentos del cuerpo. Bueno, eso hicieron en ese consulado. Es algo que para poner los pelos de punta. Cómo un Estado llega al extremo de comportarse de una manera tan delictiva y tan criminal como lo que hicieron con ese periodista. Eso le ha creado a Arabia Saudita todo una imagen de desgraciados que realmente la tienen. Y la amenaza del presidente Donald Trump de que va a tomar represalias o sea, que va a aplicar sanciones. Es mentira que va a aplicar sanciones. ¿Sabe por qué no va a aplicar ninguna sanción? Antes de poner o mejor dicho, vamos a ver la información y después vengo con el comentario para ver por qué Estados Unidos no va a poner ninguna sanción a Arabia Saudita.
Investigadores vieron en parte de los materiales que recogieron del consulado de Arabia Saudí en Estambul, donde desapareció el periodista disidente saudí Jamal Khashoggi. Así lo indicó el presidente de Turquía, quien habló de la posible presencia de materiales tóxicos en el interior del edificio. Hubo un intenso procedimiento en marcha hasta la mañana y esto continuará. Espero que podamos llegar a conclusiones en que nos llevan a una opinión razonable lo antes posible, porque la investigación está examinando muchas cosas, como materiales tóxicos y materiales eliminados que han sido repintados. Las declaraciones del mandatario se producen después de que la policía ingresó por primera vez al consulado y registró las instalaciones durante 9 horas. Ankara también extendió sus investigaciones a la residencia del cónsul saudí y a algunos vehículos. Mientras tanto, y en plena investigación, el cónsul de Arabia Saudí en Estambul abandonó la ciudad rumbo a Riad, donde se encuentra en estos momentos el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Por otra parte, crece la preocupación internacional sobre el destino de Khashoggi. La ONU pidió levantar la inmunidad de los representantes saudíes implicados en la desaparición del periodista. En vista de la gravedad de la situación que rodea la desaparición del señor Khashoggi, la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, cree que la inmunidad o inviolabilidad de los locales y funcionarios pertinentes otorgadas por tratados como la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares debe ser eliminada de inmediato. En este sentido, la cadena estadounidense CNN, citando a 2 fuentes, informó que los saudíes se preparan para admitir que la muerte de Khashoggi fue resultado de un interrogatorio que salió mal. Según las fuentes, quienes están detrás de la operación pudieron haber tenido la intención de secuestrar a Khashoggi en el consulado en Estambul y llevarlo de vuelta al Reino Saudí para interrogarlo. Mientras Arabia Saudí está bajo presión internacional para aclarar el destino de Khashoggi, las consecuencias del caso han sido costosas para Riad. Grandes empresas y medios internacionales boicotean su importante foro de inversión previsto para finales de este mes de octubre. Y la bolsa de valores saudí se desploma por temor a las sanciones a raíz de la desaparición del periodista. Que vamos a ir con información de Sanaz Ghanami, Hispan TV Noticias. Bueno, un comentario breve sobre esto y es sobre las sanciones. Ustedes recordarán que el 11 de septiembre del año 2001, con los atentados terroristas de Nueva York y Washington, participaron 12 personas. Todos eran de nacionalidad saudí. Ahí no había un iraquí, no había un iraní, no había un afgano, aunque después las represalias de George Bush fueron dirigidas contra Saddam Hussein, que no tuvo nada que ver con eso. Se hizo una investigación en la cual una comisión de alto nivel de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano, determinó que había alguien del gobierno saudí implicado. Y amenazaron con desclasificar la información y provocar sanciones. ¿Cuál fue la reacción de los jeques saudíes? Si nos aplican sanciones, vamos a retirar todos los intereses saudíes en los Estados Unidos, incluyendo los depósitos que tienen. ¿Y sabe cuánto montan esos intereses y depósitos? A $800.000 millones. Si los saudíes retiran esa cantidad de dinero de los bancos norteamericanos, hay un descalabro. Por lo tanto, ahí no va a haber ninguna sanción. Nada. Eso es baba. Eso que están hablando. Quizás puedan, para apaciguar un poquito, algún pellizquito le dan a esos criminales beduinos multimillonarios saudíes. Pero no le va a pasar nada. Sencillamente por el chantaje y por el miedo a la reacción de que puedan retirar esa enorme cantidad de dinero que tienen los saudíes en los Estados Unidos. Vamos a la pausa y venimos de inmediato. EN Televisión, lo que tienes que ver.
NTN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en geopolítica. Bueno, en una caravana, lo que llaman caravana, en Centroamérica, se han sumado cientos de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Es una caravana que va camino a México. Los hondureños y los salvadoreños cruzan a Guatemala, y luego, como Guatemala tiene frontera con México, por ahí siguen para rumbo a los Estados Unidos. Entonces el presidente Donald Trump amenazó con aplicar sanciones, quitarle todas las ayudas, porque él tiene, su arma principal es amenazar con sanciones y con quitar ayuda a Honduras si no toma medidas para evitar que todos esos cientos de inmigrantes hondureños o de gente que quiere emigrar hacia los Estados Unidos, si no logra detener esa avalancha, pues le va a aplicar sanciones. Entonces, eso se suma a lo que son ya políticas internas dentro de los Estados Unidos que apuntan a un endurecimiento aún mayor. Ya desde los primeros días de la gestión del presidente Trump se han tomado medidas muy drásticas contra los inmigrantes, y ahora están tomando otras medidas, como por ejemplo limitar la posibilidad de que gente que ya tiene su estatus legal en los Estados Unidos pueda tener o que tenga, que quiera cambiar de estatus en los Estados Unidos, que pueda acceder a esa posibilidad, tomando medidas, por ejemplo, que haya recibido alguna ayuda de gobierno, locales o federales, no tendría más difícil la posibilidad de conseguir un cambio de estatus, o sea, que tenga una residencia o que después pueda acceder a la ciudadanía de los Estados Unidos. Pero California, que es de los estados que tienen más tolerancia hacia los inmigrantes, está rechazando esa medida y la está protestando y probablemente no la aplique. Vamos a ver un reporte sobre lo que está pasando con estas políticas de Donald Trump. Que podría negar visas y residencias permanentes a los inmigrantes que han recibido algunos beneficios públicos, está un paso más cerca de convertirse en realidad, aunque ahora el público tiene la oportunidad de participar y dar su opinión. California está en contra de esta nueva medida. Según autoridades, es injusta y quiere dejar a familias de escasos recursos entre la espada y la pared. En conferencia, así habló el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Creemos en mantener a las familias fuertes y mantener a familias juntas. Creemos que ninguna familia debe ser atacada debido a quiénes son ni cuánto dinero tienen. Nosotros creemos que las familias inmigrantes hacen más fuerte nuestra economía y nuestras comunidades. Y estas familias pertenecen aquí. El último ataque de administración de Trump es una desgracia pública que traiciona nuestros valores centrales americanos. El Departamento de Seguridad Nacional está obligado por ley a revisar los comentarios y abordarlas sustanciales antes de emitir una regla final. Si la regla no se modifica y sobrevive a los desafíos legales que se esperan ampliamente, podría marcar un cambio radical que permitirá que muchos más inmigrantes sean rechazados a la hora de buscar una estadía permanente en el país. Las puertas a todos los beneficios que el condado tiene continúan abiertas para nuestras comunidades migrantes. La política no ha cambiado y queremos que nos llamen para que primero entiendan qué servicios tenemos disponibles para ellos y segundo, cómo es que pueden ser para aplicar y recibirlos. La mayoría de las familias de escasos recursos son mixtas, es decir, hijos ciudadanos con el derecho constitucional de servicio público y padres indocumentados. Esta regla de cargo público es ilegal. Es un asunto
severamente contra todos los inmigrantes. El Washington Post informó que 20 demócratas escribieron cartas al Senado para que retiren esta regla y reiteraron diciendo: si esta regla está en vigencia, las familias trabajadoras intentarán llegar al fin de mes con menos dinero, lastimando a los niños por la única razón de promover la agenda antiinmigrante de esta administración. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV. Bueno, qué barbaridad. Otra información, pero en este caso en Brasil hay más bien el caso de Brasil está motivando a los golpistas, carniceros y otra calificación que tienen estos trogloditas y gorilas de Chile. Están como muy animados porque un colega suyo, Jair Bolsonaro, tiene la posibilidad muy real de ganar las próximas elecciones en segunda vuelta en Brasil el 28 de este mes. Vamos a ver un reporte de qué se trata. Parecía un inocente acto deportivo, pero tenía veneno. El hijo del genocida Miguel Krasnov rendía homenaje a su padre en el corazón de la escuela militar y junto a él al terrorismo de Estado. El ejército no se disculpó, el gobierno tampoco. Ustedes no lo han olvidado, así que eternamente agradecido y comprometido con cada uno de ustedes por este gesto de valentía y de hombría que hoy día tanto falta en nuestro país. Así que muchas gracias. La gravedad del hecho fue destacada este martes en las puertas del Ministerio de Defensa por los familiares de las víctimas. Hasta ahora, el presidente de la República de Chile no ha emitido opinión alguna condenando lo ocurrido en la escuela de formación de los nuevos militares de Chile. Y eso reviste una gravedad extrema. Debe ser degradado todo aquel que hace apología del terrorismo. El fondo del asunto es la doctrina militar. La pregunta que nos surge a nosotros como organismo de derechos humanos, pero también a la sociedad chilena en su conjunto, es qué tipo de formación se está entregando en esa escuela militar. Actos como estos violentan y ofenden la memoria de los hombres y mujeres que fueron torturadas hasta la muerte por Krasnov. Así, con la doctrina de odio y crueldad que caracterizó a la dictadura cívico-militar, reivindican la doctrina de seguridad que implantaron en nuestro país. Este fascismo que sale del closet podría ganar la presidencia de Brasil este mes. Para muchos el episodio de la escuela militar representa un efecto del éxito obtenido por el fascista Jair Bolsonaro en Brasil. La extrema derecha fascista, que es la más peligrosa, que es la que ha generado tantas masacres y tantos muertos en el mundo. Claro, se han envalentonado, tienen el poder. Lo que no puede ocurrirnos en nuestra América Latina es que llegue un Bolsonaro al poder. Que el homenaje se lo rinde a su hijo, con el aval del director de la escuela militar y el subdirector de la escuela militar, es una especie de test, una especie de ver de qué manera, qué reacción ello produce en la sociedad civil, qué reacción sobre todo produce en las estructuras militares y en el poder económico de nuestro país. Este es el sádico Krasnov, burlón en la reconstitución reciente de uno de sus crímenes, el mismo que a la vez suplica clemencia por ser un abuelito. Alejandro Kirk, Hispan TV, Santiago. Un abuelito, un sanguinario desgraciado. Lástima que esté vivo todavía. Bueno, terminamos por el día de hoy, pero antes vamos a recordar que ayer el presidente de la República dijo que nuestro país tiene suficiente capacidad para producir los alimentos que consume y los está produciendo, arroz, habichuelas, carnes, etcétera, etcétera. Así que por ahí tenemos garantizada la alimentación de los dominicanos. Gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana estaremos aquí para otra jornada de geopolítica. Sigan con EN Meridiano. A continuación.